Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Día de Champions League, inició la segunda jornada de la fase de liga con varios equipos importantes y nos vamos primero con el partido del Bayern Múnich. Visitaron el Pafos de Chipre y no tuvieron piedad. Luis Díaz fue titular con Kane, Olise y Nicolas Jackson en la delantera. El primero fue de Harry Kane a pase de Olise. Rafael Guerreiro siguió con asistencia de Nicolas Jackson, su primera con el Bayern, y tras esto llegó su primer gol al minuto 31. Harry Kane marcó doblete en la primera parte y al 45 llegó el descuento del Pafos. En la segunda parte el Bayern sumó uno más, Michel Olise, para el 5-1 final. Harry Kane ya suma 2 dobletes en la Champions League y ya son 17 tantos en los 9 partidos de la temporada. Cuidado porque Lautaro lo presiona, Lautaro, gol. Los errores de uno son los goles de otro. Adentro y celebra el Toro. Estadio Giuseppe Meazza, territorio donde jugó el Inter contra el Slavia Praga. Partido trabado para el cuadro nerazzurri hasta que en la media hora de juego llegó el primer gol gracias a la presión de Lautaro, que no perdonó, y tras este Dumfries también dijo presente, yendo al descanso con comodidad. En el segundo tiempo el Inter siguió buscando y el que encontró fue Lautaro, que anotó el 3-0. Victoria con doblete del capitano Lautaro Martínez para el Inter de Milán, que ya suma 9 en la tabla de clasificación. Nos vamos para Turquía, pues allí se jugó el partido entre el Liverpool y el Galatasaray, equipo que supo poner contra las cuerdas a los Reds, que no empezaron del todo bien. Gakpo, Wirtz, Frimpong y Ekitike en el último tercio para Arne Slot, mientras que los turcos decidieron ir con una formación donde Gundogan jugó detrás de Víctor Osimhen. ¿Y quién fue el que abrió el marcador? Precisamente el de la máscara, el ex Napoli, luego de que anotara de penal tras una falta de Szoboszlai. Pinchazo tremendo del Liverpool fuera de casa tras no poder contra Osimhen, quedándose sin los puntos y sin su portero Alisson Becker, que salió lesionado. Media hora y ya era goleado en territorio francés. 3 goles recibió el Ajax en el primer tiempo. Partido entre el Marsella y el Ajax de Ámsterdam en esta segunda fecha de la fase liguera de la Champions League, donde los de Países Bajos sufrieron bastante. La ventaja la pusieron los locales con 2 goles de Igor Paisao, y luego para cerrar la primera mitad llegó el tercer tanto por parte de Mason Greenwood. Y no podía faltar el de Aubameyang, que anotó el cuarto al 52. Goleada total del Marsella para conseguir 3 puntos. El Tottenham Hotspur viajó hasta Noruega para jugar su partido contra el debutante en Champions, el Bodo Glimt, y el campeón de la Europa League no pudo sacar victoria ante el rival, pues los noruegos lograron sacar un buen empate contra los ingleses, dejando un 2-2 como resultado final. El Atalanta jugó contra el Brujas y luego de empezar con derrota en esta Champions contra el PSG, la DEA logró conseguir sus primeros puntos ganando en su casa a los belgas con un gol en los últimos minutos que sirvió para cerrar el partido con un 2-1 en el marcador. El Real Madrid jugó su partido a primera hora, visitaron al Kairat de Kazajistán en un viaje que duró unas 10 horas para la expedición merengue, pues Almaty se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con China. Ha sido uno de los viajes más exigentes en la historia reciente de la Champions. El conjunto merengue llegaba de una dura derrota del derbi y hoy Xabi Alonso sacó este 11 para revertir la situación. Vinicius, Güler, Mastantuono y Kylian Mbappé en la delantera. Pasaron 5 minutos para abrir el marcador con un penal a cargo de Donatello, y la pasarela de goles llegó en la segunda parte. El segundo, un despeje de Courtois que se convirtió en la asistencia para que Kiki pusiera el segundo al 53. Al 73 llegó su hat-trick con jugadita entre Rodrigo, quien acababa de entrar por Vini, y Güler. 3 goles de Kylian Mbappé y por supuesto es el líder goleador en Champions con 5 tantos, y el Real Madrid no se quedó ahí. Cabecita de Camavinga para el cuarto al 83 y al 90+3 llegó la manita del Madrid a cargo de Brahim Díaz. Salvajada del Real Madrid. Al Atlético de Madrid, por su parte, el subidón de la goleada ante el Madrid también le sirvió en la Champions para sumar sus primeros puntos, pues recordemos que en el primer encuentro perdieron 3-2 contra el Liverpool. El Metropolitano recibió al Eintracht Frankfurt y vivieron otra noche de ensueño. Esta vez Simeone puso como dupla a Julián Álvarez con Antoine Griezmann. El partido lo abrió ya como raspador y al minuto 4, Lenormand aumentó la ventaja y para cerrar el primer tiempo, gol de Antoine Griezmann. Grisou celebró así su gol número 200 con el conjunto colchonero. En la segunda parte, el Eintracht Frankfurt descontó 1, pero Giuliano Simeone marcó tras el tiro de esquina de Julián, quien tuvo el suyo de penal al minuto 82. Nueva manita del Atlético y suman 10 goles en sus últimos 2 partidos. Portugués levantando el balón para Garnacho, el recentro, autogol.
Así se abrió el marcador en Londres. El Chelsea recibió al Benfica por la segunda fecha de esta fase liguera de Champions League y tras caer contra el Bayern en su debut, los ingleses querían sumar sus primeros 3 puntos ante los portugueses, teniendo que enfrentarse además a su exdete José Mourinho, quien previo al enfrentamiento entre ambos dejó este mensaje a los Blues. I will always be a Blue. I'm part of their history and they are part of my history. Bonitas palabras de The Special One, aunque ya en cancha tanto él como el Chelsea fueron con todo. El primer tiempo empezó y los lusos, que se acercaban con bastantes ocasiones al Chelsea, terminaron con desventaja luego de que Richard Ríos anotara en propia. Resultado final 1-0, victoria por la mínima del Chelsea ante las Águilas. Con estos partidos terminados cerramos un día más de Champions League, aunque tranquilos porque mañana tendremos más. Empezando con los 2 encuentros a primera hora, el del St. Giles contra el Newcastle y el del Karabakh contra el Copenhague, para después ir con otros 7 juegos. El Arsenal Olympiacos, el Mónaco Manchester City, Leverkusen contra el PSV, el Dortmund recibiendo al Athletic Club, el Napoli Sporting de Lisboa, el Villarreal contra la Juventus y el plato fuerte, el Barça contra el Paris Saint-Germain. El Barcelona tendrá este miércoles una cita importante, pues frente al PSG el club catalán espera poder sumar nuevos puntos y así seguir en buen camino en esta Champions League, donde Hansi Flick parece tener plena confianza en que su equipo pueda levantar la orejona, aunque dejando claro que para llegar a eso hay que esforzarse. Nosotros somos el Barça y siempre estaremos entre los favoritos, pero el camino es largo, así que hay que trabajar mucho, comentó el DT alemán en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra los galos, donde el historial entre ambos está en empate, pues los culés tienen 5 victorias y el PSG 5 igual, siendo la última en los cuartos de final del 2024, cuando dejaron eliminados al Barça en la vuelta, un partido que hoy recordó Pedri, dejando claro que tiene hambre de revancha. Los que somos del Barça, hubo un momento que nos quedamos un poquito ahí a un paso de pasar, que bueno, fue un partido complicado y bueno, queremos darle esa revancha. Creo que el fútbol siempre tiene revancha. Nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo. Dijo convencido el mediocampista del Barça, equipo que además tiene buenas noticias, pues ya podrá contar nuevamente con su estrella Lamine Yamal, viéndose al 100% tras completar la última sesión de entrenamiento antes de recibir al actual campeón de Champions. Y pasamos a hablar precisamente del Paris Saint-Germain, pues mientras que su rival el Barça ya cuenta con Lamine, los de Luis Enrique tendrán que asumir este partido de Montjuic con 4 bajas importantes, la de Desiré Doué, Marquinhos, Kvaratskhelia y la del Balón de Oro Ousmane Dembélé. De hecho, el club ya hizo oficial la convocatoria y ninguno de estos nombres está, aunque por otra parte sí aparecen Vitinha, Fabián y Joao Neves, quienes sí se lograron recuperar a tiempo para viajar a España. Pero ustedes ¿qué piensan? ¿Se le complicará el partido a Luis Enrique? El Manchester City ya puso rumbo a Mónaco y antes del duelo contra los del Principado llegan buenas noticias para Guardiola, pues en el último entrenamiento reaparecieron Rodri Hernández y Ryan Cherki, aunque solo el español entró en la convocatoria. En el caso de Rodri, como dijimos en el video pasado, parecía que había preocupación, pero con su regreso y su nombre en la lista, aparentemente ya está recuperado de sus molestias, mientras que Cherki, que también volvió al grupo tras su rotura en el cuádriceps sufrida en agosto, no aparece en la lista, por lo que se quedará en Manchester. El Arsenal ya se prepara para su enfrentamiento ante el Olympiacos en el Emirates Stadium y previo al enfrentamiento se hizo oficial una renovación que ya habíamos adelantado en videos pasados, la de William Saliba. Y es que el club ya hizo el anuncio del nuevo contrato del francés hasta el 2030. Me siento como en casa, tenemos un buen equipo y el entrenador es perfecto para mí, así que este es el mejor lugar para estar. Fueron las primeras palabras de Saliba tras su renovación. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!